Pero ¿cómo fue ese dejar estos planes que ya tenía y todo lo demás por seguir al Señor? Que yo estudié en el Colegio Bernardino Echeverría. Yo estudié la especialidad de físico-matemáticos. Se me daban muy bien los números y fue ahí donde decidí entrar a la universidad para seguir la ingeniería en estadística e informática. Pensé, no, si pongo sacerdote me van a estar atrás. Dije, no. Entonces lo borré y puse otra cosa. No me acuerdo si fue arquitecto o veterinario, no me acuerdo, puse otra cosa. Entonces, claro, yo le dije, ¿cómo que qué hiciste mal? Sí, pues, ¿qué hice mal para que te vayas a refugiar en la iglesia? Y entonces yo le digo, madre, quiero ser sacerdote, no delincuente, le digo. Entonces, Deja tus redes, ven y sígueme. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Llamados. Es un placer tenerlos todos aquí, pues, y vamos a dar inicio de la mejor forma, que es con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar este primer episodio presentando a nuestro invitado especial, que la verdad muchos de ustedes han de conocer, pues estuvo como rector del Santuario de la Divina Misericordia y hoy el Señor le ha pedido un nuevo encargo por medio pues de nuestro obispo, de Monseñor Luis Gerardo, de ser formador del Seminario Mayor. El día de hoy nos acompaña el padre Juan Carlos Galvis, que ahora es formador de la etapa configurativa del seminario, de los últimos años de la teología. Muchísimas gracias a todos por su compañía, también por la invitación a este espacio de diálogo y de difusión de lo que es esta gran familia que es el seminario, y siempre es un placer volver aquí. Gracias, Padre, por acompañarnos. Vamos a iniciar con este episodio de Llamados. ¿Cómo está viviendo estos primeros meses como formador? Es como volver a casa. Creo que la primera vez me costó un poco más porque todo era novedad, ¿verdad? Es cierto que yo fui alumno de esta casa, pero es diferente estar del otro lado, ya no formando, sino un formador. Y la primera vez se me olvidaba que ya no era alumno, que era formador. Entonces, pero en esta segunda ocasión que estoy de regreso, eh, tengo ya cierta experiencia, tanto en la formación, porque ya estuve aquí antes, y también la oportunidad de servir en una iglesia importante como lo es el Santuario de la Divina Misericordia. Así que es emocionante en un sentido un poco diferente. Pienso que con un poco más de confianza, eso sí, siempre apoyándonos en el Señor, porque es la obra de Él. Uno es solamente su instrumento y uno hará lo mejor que pueda con los dones que Él mismo nos ha dado. Padre, de todo lo que nos ha contado tan interesante sobre este episodio, ¿cuál fue su expresión cuando le notificaron que tenía que ser formador otra vez? Claro, la primera idea que a uno se le cruza, pienso, en la mente cuando le dan una nueva tarea o le van a asignar una nueva tarea es ¿desde cuándo? O sea, ¿cuándo voy a empezar? No solamente por la ilusión que a uno le puede hacer el nuevo lugar o una nueva tarea, sino también porque hay cosas que dejar en orden. Porque obviamente hay otro sacerdote que va a continuar la tarea pastoral que tú tenías y quiere dejarle todo lo más ordenado posible para que él pueda seguir ayudando en esa tarea que tú has iniciado. Entonces, siempre uno se pregunta cuándo. ¿Sí? Gracias a Dios, tuve el tiempo suficiente, pienso, para dejar las cosas más o menos ordenadas allí en el santuario y también darme la oportunidad de ya ir conversando con los padres formadores para irme introduciendo en esta dinámica del seminario, que aunque es muy parecida a la anterior, ¿verdad? No es exactamente igual, porque yo fui formador aquí hace más de 10 años. Entonces comprenderán que en 10 años pues pasa mucha agua bajo el puente, ¿verdad? Entonces algunas cosas sí no son iguales.
Padre, bueno, yo creo que un poco esta mirada que usted tiene ahora, ¿no? Después de ya un camino sacerdotal, pues un poco ya más, así decirlo, con experiencia, ¿no? Además que llegó justamente al seminario en la etapa en que nosotros estábamos de vacaciones, un adaptarse, el ver cómo son. Creo que también eso marca un poco su historia vocacional. A la final con el podcast, lo que queremos un poco también con los invitados es que nos cuenten, nos comenten cómo fue esa respuesta que sin duda siempre es diferente para cada uno. Y a lo mejor algo que no sabían muchas personas y que hoy lo vamos a revelar aquí es pues que el padre Juan Carlos dejó la universidad, no terminó una carrera, ya nos contará él un poco cómo fue todo esto, pero cómo fue ese dejar estos planes que ya tenía y todo lo demás por seguir al Señor. Dicen por ahí que si quieres hacer reír a Dios, pues cuéntale tus planes. Y como todo joven, en la etapa universitaria, pues uno ya se planifica. Desde las cosas más sencillas como dónde te toca almorzar, o cómo armas tu horario de acuerdo a las materias que vas a coger ese semestre, pues también te planificas a futuro. Entonces ya tenía mi plan hecho, una casa bonita, una esposa bonita, unos hijos, un perrito, un carro. Yo tenía ya mi vida en mi mente, al menos ya la tenía proyectada. Y el Señor, que ya en algún momento de la juventud sentí la inquietud ocasional, pero bueno, dejé eso un poco ahí escondido, seguí adelante y entré a la universidad con estos planes que les digo. Pero bueno, vino el Señor y dijo, bueno, te recuerdo que yo ya te había invitado a este camino, la invitación sigue en pie. Entonces ahí fue ese reencuentro con esta inquietud ocasional, que gracias a Dios tuve el acompañamiento de uno de los sacerdotes de mi parroquia, que por si acaso no lo saben, yo soy de la Alborada, y el padre Daniel Magallanes, que era vicario parroquial en ese entonces. A él le comenté mis inquietudes, ¿sí? Y él fue el que me encaminó y me fue aclarando algunas dudas que tenía sobre este camino, y por ahí fuimos dando pasitos, pasitos hasta ya darle el sí al Señor. ¿Y cómo describiría a ese padre Juan Carlos, que en ese momento no era padre, pero joven, con aspiraciones, con sueños, no, para que la gente diga, pues a veces uno cree que los padrecitos pues ya nacieron así, no, ya formados y demás, pero cómo era el padre Juan Carlos en el tiempo de la universidad? Yo pienso que como en el colegio traté siempre de ser muy responsable con mis estudios. No digo que era el mejor alumno de mi promoción, pero sí me esforzaba por dar lo mejor de mí en ese aspecto. Traté siempre de rodearme de compañeros que estén en la misma onda, como dicen, y ayudarnos entre nosotros a seguir mejorando en el aspecto académico. Entonces, con esa misma actitud, yo quise tomar este camino del sacerdocio, y también tuve la oportunidad de, estando ya aquí como seminarista, de rodearme de jóvenes buenos, que amaban a Dios, que también querían decirle sí al Señor con generosidad. Y bueno, ahí fuimos dando esa respuesta en cada aspecto, en lo académico, en lo humano, en lo pastoral, en lo espiritual. Yo creo que, Daniel, en esta historia nos gustaría saber a lo mejor algo que a los demás también, ¿no? Padre, ¿qué estaba estudiando en la universidad? ¿Y por qué? Y porque a lo mejor la gente puede decir, ah, bueno, estaba al inicio, no le costó tanto porque recién empezaba, pero ¿en qué parte de la universidad se quedó? ¿En qué semestre? Claro, yo en el colegio, que yo estudié en el Colegio Bernardino Echeverría, yo estudié la especialidad de físico-matemáticos, se me daban muy bien los números, y fue ahí donde decidí entrar a la universidad para seguir la ingeniería en estadística e informática. Como todo esto de la computación estaba recién iniciando en aquellos tiempos prehistóricos, ¿verdad? Entonces yo me animé ahí, y como la estadística va muy ligada a los números, pues por ahí empecé. En la ESPOL, ahí había una carrera nueva en ese entonces, que era esta ingeniería en estadística e informática. Entonces me pareció interesante, y ahí fue que ingresé. Estuve 3 años estudiando
de los 4 años de la carrera, eh, yo creo que en general me fue bastante bien. Llegué a ser ayudante de cátedra, tuve algunas oportunidades de colaborar en algunos censos, en algunos proyectos, ahí en la universidad mismo, alguna creación de página web. eh, entonces estaba bien ahí, pero el Señor, que no se hace esperar, pues me volvió a hacer la invitación, que ya en su momento cuando era joven me lo hizo, pero que yo la había descartado porque no calzaba con mis planes. Entonces, esta vez sí ya se me hizo más difícil decirle que no al Señor. Y le digo, vamos a probar, vamos a ver si por aquí es realmente por donde Dios me llama. Yo creo que ahora ya sabemos por qué el padre es el ecónomo del seminario, esos dotes desde la juventud. Bueno, tratamos de que los números cuadren. El padre y el padre Juan Carlos, basquetbolista. ¿De dónde nació? Porque aquí hay una leyenda bastante fuerte sobre esos equipos del básquetbol de su tiempo. Sí, en el seminario se vive mucho el aspecto del deporte, pero creo que como la mayoría de las personas también tendemos a ser competitivos y claro, le metíamos mucho entusiasmo al asunto y habían algunas consecuencias en la salud como golpes o torceduras, pero bueno, todo empezó creo yo en la juventud. En, en mi curso del colegio yo era uno de los más altos, entonces me habían propuesto para que juegue básquet y que defienda el tablero para que nadie enceste. Entonces yo, bueno, está bien. Y le digo, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, no, no, tú solo tienes que impedir que el otro meta la bola en el aro. Ok, ya. Entonces me dice, o la bola, o el balón, o el jugador. Entonces ya está bien. Entonces normalmente pasaba la bola, pero no el jugador. Entonces, pero aquí en el seminario, pues te enseñan que el deporte, igual que todos los aspectos de la vida, tienen que ir de la mano de tu amor a Dios. Y de aunque tú quieras ser bien competitivo en tu deporte, también tienes que pensar en la integridad de la otra persona. Entonces, por evitar una anotación, no vas a agredir a la otra persona. Entonces, eso poco a poco uno lo fue asimilando y comprendiendo y ya fue viviendo el deporte de una mejor manera. Padre, usted mencionaba hace poco que dice que si quiere hacer reír a Dios, tiene que contarle sus planes. Entonces Dios dice, no, su plan no es esto, sino que su vida al sacerdocio. ¿Qué sintió cuando Dios lo llamó y sobre todo a qué edad fue despertando esa vocación? Sí, en el colegio fue la primera vez cuando te hacen este test vocacional. Yo había puesto sacerdote el primero y el segundo no me acuerdo qué había puesto, pero como yo estudié en un colegio religioso, yo pensé, no, si pongo sacerdote, me van a estar atrás, 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 atrás. Dije, no, no, no. Entonces lo borré y puse otra cosa. No me acuerdo si fue arquitecto o veterinario, no me acuerdo, puse otra cosa. Y ya estando en la universidad, en este segundo momento que Dios me llama, eh, particularmente no me llamó a ser sacerdote, me llamó a vivir mi fe, ¿sí? Y ahí fue que volví a retomar mi fe con mucho más entusiasmo. Sí iba a misa los domingos por mi abuela que me llevaba, pero digamos que no estaba tan involucrado. Era un católico de cumplimiento, ¿sí? Por cumplir nada más. Pero luego ya me involucré a dar catequesis. Yo empecé así mi vinculación con la parroquia, siendo catequista. Había un letrero, me acuerdo, en la parroquia, decía algo así como, Dios te necesita, hazte catequista, una cosa así. Entonces yo me acuerdo que yo regresaba de la universidad con mi abuela, que veníamos de pagar la luz, me acuerdo. Y yo vi el letrero y le dije, me bajo, me bajo, me bajo. ¿Pero a dónde vas? No, no, después te cuento, después te cuento. Y me bajé al vuelo de la buseta. Me fui a la secretaría de la parroquia y les pregunté, ¿qué tengo que hacer para anotarme en eso de la pancarta? ¿Qué lo de catequista? Sí, sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me anoto? Que ya, me deje su número y su nombre, ya está. Y traiga el miércoles que empezamos el curso una Biblia, un cuaderno y una pluma, ¿ya? Y ahí fue como me vinculé y empecé a ser catequista, a redescubrir mi fe y a compartirla con los demás. Luego ya, creo que como la mayoría de los jóvenes católicos que se enchufan nuevamente en su fe, me involucré en más cosas. En el grupo bíblico, en el grupo juvenil, también lo probé, fui monaguillo, o sea,
curso de liturgia, todos los cursos que habían, yo me metía de cabeza. De hecho, mi madre me decía, hay que llevarte la cama a la parroquia porque pasas más en la parroquia que acá. Y era casi literal porque había una preparación para la catequesis, luego la catequesis que dabas, luego el servicio de monaguillo y claro, pasaba más días en la parroquia que en mi casa. Padre, siendo monaguillo, siendo catequista, y aparte que su mamá dice, tienes que llevar la cama a la iglesia, ¿qué pensó ella cuando usted le mencionó que quería ser sacerdote? Claro, cuando ya se lo dije a ella, porque ella no fue la primera a la que se lo conté, pero cuando ya se lo dije a ella, yo esperaba la típica reacción, ¿verdad? De que, eh, ¿cómo así? Eh, ¿Cómo así cambiaste de decisión? Pero en cambio ella se puso a llorar. Pero se puso a llorar y yo dije, Dios mío, ¿y ahora cómo la consuelo? Y ella lo que supo decirme es, ¿pero qué hice mal? Entonces, claro, yo le dije, ¿cómo que qué hiciste mal? Sí, pues, ¿qué hice mal para que te vayas a refugiar en la iglesia? Y entonces yo le digo, madre, quiero ser sacerdote, no delincuente, le digo. Entonces ella me dice, tal vez es que te va mal en la universidad. Y le digo, no, me va muy bien. Tal vez será que tu novia te dejó y estás despechado. Entonces le digo, no, 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 no es eso. Tal vez será que pateas con la izquierda. Y entonces yo le digo, no, 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 no es eso. Entonces, simplemente le digo, siento, veo tal vez que Dios me llama a ser sacerdote y quiero darle la oportunidad y darme la oportunidad de descubrir también esto. Entonces, bueno, esa fue la conversación con ella. Años después, ella me confesó que esa noche ella no durmió. Se quedó toda la noche pensando en lo que habíamos conversado. En cambio, yo dormí como un bebé. Porque estaba con esa preocupación de cómo se lo digo, que hasta que ya se lo dije, ya quedé aliviado. De que ya ella también sabía de esta inquietud que tenía en el corazón. Padre, usted nos mencionaba que su madre había aceptado sobre esta decisión de ser sacerdote, pero ¿hubo un familiar que no estuvo de acuerdo con eso? Bueno, la primera persona a la que se lo conté fue a mi abuela, la mamá de mi mamá, y le dije que tenía esta inquietud y también se puso a llorar. Y yo le digo que ¿por qué llora? Y ella me dice, ay, es que tú vas a ver, tu mamá me va a echar la culpa. Y yo le digo, ¿por qué? Porque yo te llevaba a la iglesia y me va a echar la culpa, vas a ver. Entonces yo me quedé un ratito en silencio. Entonces le dije, pues sí, es culpa suya. Ay, no digas eso, que es culpa mía. Entonces sí, es culpa suya. ¿Por qué dices eso? A ver, le digo, mire, usted no iba a los jueves eucarísticos ahí en la parroquia con sus amigas y delante del Santísimo, usted no se golpeaba el pecho y le decía a Jesús, danos sacerdotes santos, danos sacerdotes santos. ¿Qué cree? Que Dios no escucha, le digo. Pero claro, como usted piensa que es el hijo de la vecina, al que van a llamar y no al propio nieto, pues bueno, Dios la escuchó y me llamó. Bueno, a ser sacerdote, bueno, a ser santo todavía estamos en camino. Pero ella fue la primera persona. Y le confesé que necesitaba su ayuda para sacarle el permiso a mi mamá para venir al preseminario. Así fue como vine, con engaños, debo confesarlo. Pero bueno, me sirvió para poder conocer el seminario, hablar con los formadores, con los seminaristas, cómo fue su experiencia. Y mi mamá, aunque lo aceptó, digamos que no lo aceptó a la primera. De hecho, todo el primer año de mi formación aquí en el seminario, que le llamamos propedéutico, todo ese primer año que teníamos libre los domingos para volver a la casa, ella cada domingo que yo iba a la casa me tenía una mala noticia de un sacerdote. Todos los domingos. Juan Carlos, ¿te enteraste de ese padre que se robó el dinero? Y yo le dije, sí, pero no todos son iguales. El siguiente domingo, padre, Juan Carlos, ¿supiste de ese sacerdote
que, que lo acusan de que se fue con la secretaria. Y yo le digo, sí, pero no todos son iguales. Y así todos los domingos me tenía una mala noticia de un cura. No sé de dónde conseguía noticias, pero ya lo conseguí. Como para desanimarme. Pero claro, como pasaba el tiempo y yo seguía entusiasmado y seguía respondiendo, diciéndole sí al Señor, dice que después del primer año ya se rindió, dice. Ya, que regrese cuando le dé la gana. Ya yo no insisto. Entonces, pero dice que todos los domingos que iba, yo siempre esperaba que le dijera que ya no iba a volver al seminario, que me regresaba a la casa, a la universidad. Pero cuando uno es generoso con Dios, pues Dios también es generoso con uno y me fue ayudando el Señor para ir dando esos pasos necesarios en cada etapa para llegar a ser, ¿verdad? Uno de sus ministros. Bueno, yo creo que cada historia vocacional siempre nos va dejando cosas en las que podemos meditar, ¿no, padre? Y bueno, un saludo para su mamá también, que seguro ahora es la mujer más feliz con que usted Sí, sea sacerdote. Y hay que entenderlas también, no hay que entenderlas, pero bueno. Padre, yo creo que para los jóvenes, incluso para las chicas que a lo mejor pueden estar sintiendo este llamado, hay una pregunta que a veces uno puede tener mucho rondando en la cabeza, ¿no? O sea, primero, ¿cómo sé que realmente es Dios quien me habla? ¿Y qué arriesgo cuando entro al seminario, por ejemplo, los varones? claro, creo que en toda vocación uno lo arriesga todo, ¿sí? Y aunque eso pueda causar temor en un principio, si realmente es tu llamado, pues ese darlo todo, el Señor nunca se deja ganar en generosidad y te lo devuelve multiplicado. Eh, Pensemos, por ejemplo, en los jóvenes que optan por el camino al matrimonio. Si quieren realmente vivir esa vocación al matrimonio, obviamente tendrán que dejarlo todo, ¿sí? Porque es entregarse por completo. Siempre se lo recuerdo a mis amigos que están casados. Recuerda que cuando te casaste tú dijiste, yo, Pepito, me entrego a ti, Pepita, como esposo y prometo serte fiel en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, con pandemia, sin pandemia, con plata o chiro, yo prometo serte fiel siempre. Entonces, claro, es una entrega total, ¿sí? Solo que en ese caso es una entrega total a la pareja y a la familia que van a formar. En el caso de una religiosa, un misionero, un sacerdote, también es una entrega total, ¿sí? Deja a un lado los planes que tenías y acoges, recibes, abrazas los planes que Dios te propone, ¿sí? Que en eso Dios siempre nos sorprende, ¿sí? Nos lleva a sitios donde uno no esperaba llegar y nos lleva a personas que nos necesitan y que tal vez, si no fuera por Dios, nunca lo hubiéramos conocido. Entonces, es una entrega total, pero realmente, si es tu llamado, vale la pena. Padre, yo creo que es fundamental hacer una pregunta, como diríamos nosotros aquí en el seminario en Alavena, así directa, y ¿valió la pena dejar todo por el Señor? Sí, es duro al principio porque tú estás acostumbrado a tu vida y acostumbrarte a lo que el Señor te propone, pues es difícil. Bueno, en mi caso personal, como yo soy hijo único, y en mi casa pues estaba mi madre, estaba mi abuela, pero aparte de ella solo era yo. Claro, y tener que venir a vivir acá en el seminario con otros 20 cavernícolas, ¿verdad? Uno más salvaje que el otro, y no me malentiendan, pero cada uno tiene sus propios manías, sus propias costumbres, sus propias maneras de resolver las cosas, y claro, compaginar todo eso, ¿verdad? Y llevarnos bien, al principio sí cuesta un poco. Y hoy, después de 16 años de ser sacerdote, ya vamos rumbo a los 17, pues me siento alegre, me siento en paz y es algo bonito de saber que vas por el camino que Dios te ha pedido. Muy bien, padre. Usted como formador, ¿no? Que pues está adelante junto con los otros tres padres de nosotros, de nuestra formación y sobre todo como este proceso de discernimiento, ¿qué ven los jóvenes de hoy? ¿Qué esperanza puede darle a la iglesia de decir, los jóvenes responden, los jóvenes no, estas son las dudas que tienen, estas son las dificultades también? Porque a lo mejor alguien puede pensar que uno al entrar al seminario
sí o sí termina siendo sacerdote, pero como seminarista uno también tiene como ese momento de, como decimos, del clip donde ya no hay duda de que Dios te llama, ¿no? Claro, recuerdo una de las veces que me tocó tomar el taxi para ir al seminario y le dije que me lleve al seminario. Entonces el taxista en un lenguaje muy sencillo me dijo, en la fábrica de los curitas. ¿Ya? Claro, entonces uno piensa en una fábrica y entran 10 manzanas y salen 10 jugos de manzana, porque si entran 10 manzanas, pues salen 10 jugos de manzana. Pero en el seminario no funciona así, no es que porque entren 20 aspirantes al seminario van a salir necesariamente 20 sacerdotes. Ojalá funcionara así. Pero como siempre se les dice a los seminaristas, el seminario sigue siendo un tiempo de discernimiento, sigue siendo un tiempo para preguntarse y preguntarle al Señor si realmente le está llamando para este camino. El que un joven dé el sí para entrar al seminario, que una joven dé el sí para entrar al noviciado, no significa que necesariamente va a terminar siendo religiosa, sacerdote, misionero. Puede ser que en el camino se dé cuenta que, aunque ama mucho a Dios, que realmente este no es su camino. Que es un camino muy bonito, que algunos lo van viviendo, pero que tal vez no es el suyo, ¿sí? Entonces así uno se siente en el seminario plenamente en libertad, respondiendo a la formación que se te está brindando. Y para los jóvenes de hoy, yo pienso que tal vez más que en antes, las distracciones, ¿sí? Tal vez hay más distracciones que antes. No digo que antes no habían distracciones, también había distracciones, pero eran de otro tipo. Ahora hay más distracciones. Entonces, claro, todo el tema de las redes sociales, de la inteligencia artificial, puede a los jóvenes, pues, tenerlos muy entretenidos en eso, ¿verdad? Y dejar pendiente la pregunta importante: ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es el camino que Dios quiere que yo siga? ¿A qué me está invitando el Señor? Padre, estamos en un mundo sumamente digitalizado con las redes sociales, la inteligencia artificial, todo un mundo de distracciones. ¿Cómo sigue Dios llamando a estos jóvenes y cómo saber que un joven tiene vocación? A veces se piensa que hay crisis de vocaciones. Creo que algún otro invitado también lo ha mencionado aquí en el podcast, pero no creo que realmente sea una crisis de vocaciones, porque eso significaría decir que Dios está en crisis y Dios no puede estar en crisis. Más bien, pienso que hay una crisis de respuesta. O sea, Dios sigue llamando, Dios sigue tocando los corazones de muchos jóvenes, ¿sí? Solo que a veces su voz no la logran escuchar porque están prestando atención a otras voces. Por eso los espacios de silencio, como la oración personal, los retiros espirituales, la adoración eucarística delante del Santísimo, les da a los jóvenes y a los no tan jóvenes la oportunidad de preguntarse cuál es el camino que Dios quiere para mí. Entonces, yo pienso que solo es cuestión de proponer a los jóvenes y acompañarles, ¿verdad? Porque el miedo es parte de este camino bonito que es vivir. Toda cosa nueva te crea ansiedad, incertidumbre, perplejidad, asombro, y claro, eso te puede a veces paralizar. Y aunque Dios te llame, si no tienes un acompañamiento que te diga: hombre, es normal que te cueste la oración. Hija mía, es normal que te cueste la obediencia. Pero a pesar de eso, pues dile sí al Señor. Sí, a la final, alguna vez nos decían a nosotros también, ¿no? Eres tú el que va a ser feliz si respondes, ¿no? O sea, Dios te propone y a la final eres tú quien decide seguir o no esto que el Señor está poniéndote en el corazón. Pero Padre, si pudiésemos volver así en el tiempo para ir finalizando y usted pudiera volver a esos años y encontrarse con ese Padre Juan Carlos universitario, con planes, con sueños, que quería hacer esto y aquello, ¿qué pudiera usted decirle a él con toda certeza ante ese miedo que a lo mejor tenía o eso de no saber cómo salir de su casa y responderle a Dios? Claro, es una pregunta que suele hacerse: ¿qué cambiaría si pudieras volver atrás en el tiempo? Y yo pienso que no cambiaría nada, ¿sí? En un primer momento sí me, me afligía mucho
el no haberle dicho sí a Dios la primera vez que me llamó cuando era adolescente. Y tuvo que haber una segunda vez del Señor para que ahí ya le dijera sí. Pero Dios, que es rico en misericordia y paciente con nosotros, pues probablemente si le hubiera dicho sí a Dios la primera vez, puede ser que como era más joven y más inmaduro la primera vez que me llamó, puede ser que me hubiera desanimado y no hubiera respondido con generosidad a la invitación. Y más bien la segunda vez que Dios me llama y que ya era alguien más maduro, más centrado, tal vez eso favoreció a que pudiera decirle al Señor sí con esa certeza de dejar una carrera, faltando un año para terminar, que siempre me preguntan, pero padre, te faltó un año, ¿por qué no terminaste? Y yo siempre les digo que yo sentía, bueno, yo veía que ahora o nunca, o sea, si no le decía ahora, probablemente me hubiera echado para atrás y nunca hubiera dado el paso. Muy bien, pues padre, le agradecemos mucho por habernos acompañado pues, en este primer episodio de la segunda temporada. El padre Juan Carlos ha estado muy cercano a nosotros, ayudándonos, dándonos ideas, y pues la verdad es que tenerlo ahora junto a nosotros también es un gran regalo. Y bueno, si no sabían, les dejamos así como que otro dato del seminario, y es que al padre le conocen como el Padre de la Misericordia por su gran recorrido por el santuario, y así pues también nosotros como seminaristas pues hemos visto en la formación estos meses que ha estado, pues su compañía, su cercanía y demás, ¿no? Igual que nuestros 3 formadores adicionales también. Gracias, queridos amigos, por ver este episodio con la invitación del padre Juan Carlos Galvis, es el Padre de la Misericordia. Ya tenemos para un segundo episodio una invitación muy especial para él, ¿no? Así que nos despedimos, no olvides suscribirte, compartir este episodio y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.